con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. A tus pies, Jesús. Te amo, mi Cristo. Hola, muy buenas noches, bendiciones a todos los que hoy están conectados con nosotros en Nazareno en Casa. Es un privilegio para mí poder hoy estar nuevamente con ustedes y yo quiero que antes de comenzar, quiero que cierren sus ojitos allí donde están y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Colocamos todo nuestro ser delante de ti, Señor. Hoy te reconocemos como Señor y como Salvador nuestro. Hoy reconocemos, Padre Celestial, nuestra necesidad de ti. Hoy te pedimos, Padre, que esa palabra que tú traes hoy, Señor, sea una palabra fresca, una palabra rema, una palabra que inunde nuestro ser, una palabra que transforme, Padre Celestial, y que renueve nuestra mentalidad. Señor, hoy te pido por cada una de las personas que están conectadas, Señor, para que seas tú quitando todo obstáculo y todo lo que haya que impida que el fluir de tu Espíritu Santo esté en este momento con ellos. Y te pido por mí, Padre, para que sea tu presencia, Señor, para que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino tus palabras, Señor, que tú tengas la libertad, Padre, de hablar, de moverte a través de tu Espíritu Santo en este momento y hablar lo que hay en tu corazón, Señor. Simplemente soy un vaso de barro en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy estamos muy contentos porque iniciamos una nueva serie este mes. Y este mes se llama, o la nueva serie de este mes se llama Hablando o Hablemos de Santidad. Santidad es un tema que realmente a unos no les importa mucho, otros le tienen miedo y otros ignoran mucho acerca de este tema. Pero la palabra santidad o esa definición de santidad es tan importante porque
todo nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana gira en torno a esta palabra, a la santidad. Y por eso es importante que nosotros podamos entender y ahondar un poquito más en estos conceptos, que no sean tanto conceptos como de, sí, yo sé que hablamos de santidad, hablamos de santo, pero finalmente no profundizamos mucho en el concepto y no entendemos lo que quiere decir. Esta palabra es importante porque de todas las características que mencionan del carácter del Señor, santo es la única que tú puedes encontrar repetida en un mismo versículo. En Apocalipsis 4:8 y en Isaías 6:3, tanto Isaías como Juan están narrando un momento donde ellos ven una visión del cielo y de este mover celestial que hay allí, y los dos narran en un momento que ven los ángeles alrededor del trono diciendo santo, santo, santo. Esa es la única característica del carácter del Señor que se repite en un solo versículo. Cuando la palabra de Dios repite algo y tantas veces y en un mismo versículo, es porque quiere que el lector entienda que hay un énfasis especial que quiere reiterar en esa palabra. Por eso es tan importante que podamos prestar nuestro corazón y nuestros oídos a entender lo que la palabra santo quiere decir. La palabra santo aparece unas 600 veces en su Biblia con sus derivados, o sea, con santidad, santificar y santificación, aparece unas 600 veces. Pero en el libro que más aparece en esta palabra de santo o de santidad es en el libro de Levíticos, que aparece 152 veces. Lo que nos quiere decir que es una palabra que se reitera mucho en la Biblia y por eso es importante. Y la pregunta ahora es, ¿cómo puedo yo ser santo? Creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho, que nos ha cuestionado muchísimo a nosotros y que es importante que la resolvamos, porque a veces cuando no podemos resolver esas preguntas que tenemos en cuanto a nuestra vida cristiana, viene frustración a nuestra vida y tal vez hay un estancamiento. Y nosotros no somos los únicos que nos hemos preguntado a lo largo de la historia, ¿cómo podemos ser santos? Alguna vez, hace muchos años, recuerdo que leí una biografía, una de las tantas biografías que hay de Martín Lutero, el gran reformador de la historia de la vida cristiana, y recuerdo que en esa biografía contaban cómo él, cuando él empezó con ese conocimiento más profundo y a indagar más acerca de la presencia y de Dios, no solo lo que le decían sus maestros, sino ya él como esa experiencia personal, él empezó con una lucha en él mismo, porque cuando él empezó a ver ese concepto de la santidad y que nosotros somos llamados a la santidad, él decía que cuando él salía a la calle y venían pensamientos que no eran de él inmediatamente corría a su habitación, oraba, pedía perdón, pero que se paraba y nuevamente tenía estos pensamientos, y entonces él no se sentía puro. Él se sentía acusado por Dios, él no se sentía digno y cada vez se iba frustrando más. Hay una biografía que dice que aún él luchaba con Dios por esto, porque él decía, tú me estás llamando a ser santo y yo ¿por qué no lo puedo hacer? Porque cada vez que me levanto, llegó hasta el punto Martín Lutero de que se confesaba 3 veces al día, porque él decía, yo me confieso y me paro y vuelvo a tener pensamientos malos, vuelvo a querer hacer el mal, y él peleaba mucho con esto. Y cuenta en esta biografía que pasó algo en la vida de Martín Lutero un día que estaba leyendo Romanos 1:17, que este texto termina diciendo, y el justo por la fe vivirá. Y dice que desde ese momento fue como que Martín Lutero sintió como que una carga se le quitó de encima, porque él entendió que nosotros, para poder llegar a esa santidad o a ser justos, como dice la palabra, la única manera va a ser por la fe. En nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr, porque nuestra naturaleza pecaminosa nunca lo vamos a hacer. Pero cuando él leyó el justo por la fe, o sea, algo de arriba, algo divino que viene en mí, entonces yo voy a poder llegar a ese camino de santidad. Y con ese versículo, Lutero pudo tener un descanso en su alma y seguir su vida cristiana. Ahora quiero hacer brevemente una definición de santidad. Hoy no les voy a dar una prédica como tal, sino más bien una enseñanza para que tengamos un fundamento acerca del concepto de santidad y podamos entender los temas que vienen este mes acerca de la santidad. La santidad en el original, la palabra es kadosh, que significa apartado o consagrado. Algo apartado o consagrado, ¿para qué? Algo apartado o consagrado para uso de Dios o para que Dios lo utilice o cumpla su propósito. Entonces, cuando nos llaman a nosotros santos,
quiere decir que nosotros fuimos apartados y consagrados para un uso o para que Dios hiciera su propósito en nosotros. Pero cuando hablamos de esa santidad de Dios, esa definición de apartado quiere decir que la santidad de Dios es que está apartado de lo común y lo ordinario. Quiere decir que Dios es perfecto, quiere decir que Dios es puro, quiere decir que Dios es grande, que hay una pureza en Él. Entonces, cuando hablamos de la santidad para nosotros es apartados para propósitos de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, está hablando que está apartado de lo común y lo ordinario, lo que nos quiere decir pureza, grandeza, perfección. De hecho, en esos versículos que hablamos de Apocalipsis 4:8 y en Isaías, cuando los ángeles dicen santo, 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 lo están diciendo como respuesta a lo que ellos están viendo de Dios. Entonces, ellos ven tanta grandeza, ven tanto poder, ver tanta majestuosidad, que la respuesta de ellos es decir santo, 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 porque es lo que están viendo de Dios. Hasta ahí no me está respondiendo la pregunta de cómo puedo ser yo santo. Pero les voy a leer un texto que fue lo que Romanos 1:17 fue para Lutero. Este texto fue para mí para poder entender lo de la santidad. Quiero que vayamos a Éxodo 29:43. Éxodo 29:43 dice, bueno, los voy a contextualizar de qué estaba pasando acá. Dios habla con Moisés, le está dando todas las instrucciones para el tabernáculo, le está diciendo las medidas, le está diciendo la tela que tiene que usar, le está diciendo los implementos que tienen que hacer, le está diciendo quién tiene que construir el tabernáculo, le está dando todas esas instrucciones. Y en el versículo 43 dice, me reuniré allí con el pueblo, está hablando Dios, con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Vuelvo a mencionar. Me reuniré, Dios está hablando a Moisés, me reuniré allí con el pueblo, en el lugar que se hace sagrado, ¿por qué? Por mi gloriosa presencia. Esto lo que quiere decir es que un lugar se hace sagrado por la presencia de Dios dentro de ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que un lugar se hace sagrado es cuando Dios manda su poder allí. El tabernáculo lo estaban haciendo hombres, aunque era un diseño divino, finalmente lo estaban construyendo hombres. El arca del pacto, el candelero, la mesa, todos los implementos que habían dentro de este tabernáculo iban a ser santos por la presencia manifiesta de Dios en ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios habita dentro de mí, es su presencia manifiesta en mí lo que hace que este templo del Espíritu Santo se convierta en santo. Cuando yo leí esto y lo entendí, a mí se me quitó así como el Lutero un peso, porque entendí que la santificación por mí misma nunca la voy a lograr, por mis obras, porque la carne siempre me va a llamar a hacer lo malo. Pero cuando entiendo que lo que me hace santo a mí es cuando yo recibo parte de Él en mí, eso es lo que me santifica. Tú empiezas como a descansar y a entender, ok, es cuando yo recibo a Cristo, cuando yo lo recibo como Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo mora en mí, esa parte de Él en mí es lo que santifica mi vida, es lo que me hace ser santo. Lo que nos hace santos entonces es lo que contenemos de Él dentro de nosotros. Todo lo que tiene que ver con Dios es llamado santo. Entonces a los sacerdotes Él los llamaba personas santas, con vestiduras santas, en una ciudad santa, en un lugar santo, cuando habla del tabernáculo, con utensilios santos, la palabra santa, nación santa. Todo lo que tiene que ver con Dios es llamado santo. ¿Por qué? Por las cosas, no. Por la presencia de Él en estas cosas. Es lo que hace que estas cosas se conviertan en santas. Es lo que hace que nosotros, como sus hijos, podamos llamarnos santos. Ahora, esto no quiere decir, porque ya para unos va a ser descanso y para otros lo van a tomar al otro extremo del liberalismo y decir, bueno, si yo ya recibí al Señor, entonces yo ya soy santo y ya. Yo no puedo hacer nada para llegar a esa santidad y ya me fresqueo, como ha pasado en muchas sectas que han cogido esto de la gracia y lo han tomado como que una vez ya fui salvo puedo hacer lo que quiera porque ya tengo el perdón de Dios. Y las cosas no son así. Para tener un proceso de santificación hay que pasar por un camino. Y hoy les quiero hablar de esto. La primera cosa, como les hablé ahorita, entonces,
ya sé que ya no soy santo por lo que yo hago, yo puedo hacer muchas cosas buenas y nunca llegar a una perfección, porque mientras estemos en este cuerpo, en esta carne que es corruptible, no vamos a llegar a la santidad. Ok, pero cuando yo recibo al Espíritu Santo, cuando yo creo en el Señor en mi corazón y el Espíritu Santo empieza a morar en mí, empieza ese proceso de santificación. Y la primera parte se llama justificación. Y es que cuando yo creo y confieso que Jesús es el Señor, yo me apego a ese pacto que Jesús hizo en la cruz, que cuando Él muere por nuestros pecados, nosotros nos convertimos en justos, porque ya alguien pagó por el precio de lo que yo tenía que pagar. La cruz lo que hace es que me justifica delante, y Dios como juez me declara a mí sin pecado y sin mancha, y da como un veredicto a mi favor. Eso lo hace la justificación en el momento que yo recibo al Señor como Salvador en mi corazón. Entonces hay una justificación, porque al creer en Él me apego al pacto que Él hizo en la cruz con todo el mundo, de poder apegarnos a eso que Él hizo en la cruz para borrar nuestros pecados. Dios me declara a mí justo por el sacrificio de Cristo. La justificación se activa cuando creo. Es la única manera que yo pueda empezar ese proceso de santidad, es con la justificación. Y esta se activa cuando yo empiezo a creer. Pero además de ese momento cuando yo recibo al Señor como mi Salvador, además de ser justificado, hay algo que se llama santidad posicional. Y es que Él me saca, dice la palabra, que me llama de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo recibo al Señor, inmediatamente cambio de posición. Me saca de las tinieblas a su luz admirable. Me da una posición nueva, me da una posición de justo, pero también me da una posición de hijo. Esa posición la tengo yo por lo que Cristo hizo en la cruz. El amor del Padre hacia mí hace que en ese momento ya mi posición cambie y que yo ya pueda caminar en la luz. Pero las cosas no se pueden quedar en ese momento nada más. Y entonces está la tercera cosa, que es la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Como yo estaba en este lugar de tinieblas, recibí a Cristo, soy justo y ahora estoy en este lugar, la santificación progresiva me dice, ok, ahora mi deber es mantenerme en este lugar de luz. Ya el Cristo por la cruz, la sangre me hizo venir de la oscuridad a la luz. Ahora yo estando en esto, mi deber, ya sé que yo misma no me puedo santificar, pero mi deber es mantener en esta posición de luz donde el Señor me ha permitido a mí estar. Mi obligación entonces es crecer en santidad, alejarme del viejo hombre para tener esta imagen de Cristo. Muchas voces de allá me van a querer llamar a mí. Mucho de ese viejo mundo, ese viejo hombre va a querer empezar a alarme. Venga para acá, para qué se fue para allá, y voces y voces. Mi obligación es mantenerme aquí. No, yo ya tuve esto por misericordia, porque nada más fue misericordia de que yo tenga esta santidad acá. Yo me voy a mantener aquí. ¿Tienes que luchar? Claro que sí. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Pero tu obligación en este proceso de santidad, en esa santidad progresiva, es que tú tienes que mantener allí. No va a ser por tus obras que tú estés en ese lugar, recuerda que es por la cruz, pero tu deber sí es mantenerte en esta posición, luchando contra lo que te está llamando de este otro lado. Y algo para que puedan entender o ilustrar un poco mejor este punto, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor, nunca se me va a olvidar él, porque él tenía una manera como muy diferente a los demás profesores, y yo recuerdo que no recuerdo cuál semestre era realmente, solo recuerdo que la primera clase con él nos dijo, todos tienen 5. Él no nos conocía, no sabía si éramos buenos estudiantes, si no, nada, era la primera vez que lo veíamos, y él dijo, todos van a tener 5 en mi materia, pero de ustedes depende mantener ese 5 o yo les voy bajando la nota. Y es como que Dios me hablaba o me traía eso a la mente para entender esta santidad. Ya tenemos un 5 que nos lo ganamos sin hacer nada, sin merecerlo. Por pura misericordia estamos acá. Ahora mi responsabilidad es mantener ese 5. No sé si llegan a entender. Mi responsabilidad es mantenerme allí, es alejarme de estas voces, es luchar contra las cuerdas que me están alando hasta ese lado y que me quieren devolver a la oscuridad. La santidad posicional, o sea, esa que recibo, que me coloca en este lugar, no elimina
la necesidad de seguir con esa santificación progresiva. Nosotros necesitamos avanzar y mantener nuestra posición en la santidad. Y este proceso va a durar toda la vida. Nosotros nunca vamos a llegar a un punto de decir, no, ya, ahora sí, aquí soy santo. Porque la única manera de nosotros llegar a ese punto se llama glorificación. Y es cuando estemos ya con Él y cuando este cuerpo corruptible quede aquí en la tierra y nuestro espíritu vaya, ahí sí lo podemos decir. Pero mientras estemos aquí en la tierra, por años que llevemos de cristianos y en el evangelio, vamos a tener una lucha y tenemos que una fuerza para mantenernos aquí en esta posición que nos ganamos por misericordia. Ahora, entonces, nuestro trabajo es mantener esa obra de santificación peleando con el pecado. Pero ahora la pregunta es entonces, ¿qué es el pecado? Mientras vimos que el concepto de santidad o la definición de santidad es que me aparta para Dios, para su propósito, el pecado me separa de Dios. La santidad me aparta para el propósito de Dios, el pecado me separa de Dios. Son dos diferencias que quiero que entendamos bien. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo lo entendí yo y cómo se los quiero hoy explicar a ustedes? A veces nosotros vemos el pecado como, es que el pecado es algo que le afecta a Dios. El pecado es algo que a Dios no le gusta. El pecado, y siempre lo vemos como algo de otra persona. No lo vemos como a nosotros, sino como que a Dios no le gusta, a Dios eso nos separa, pero no lo vemos como con la esencia que tiene que ser. Y les quiero decir eso, a Dios no le afecta, ni va a ser menos Dios, ni se va a volver pequeñito porque nosotros pequemos. Dios no tiene como la kriptonita como Superman que algo lo debilita. Entonces cuando nosotros creemos que cuando pecamos es que Dios se pone pequeñito, o sea, sí se va a entristecer, dice la palabra, que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, pero eso no quiere decir que Dios va a dejar de ser Dios porque nosotros pequemos. Es decir, el pecado le afecta a Dios porque el pecado me afecta a mí. No es que le afecte a Dios. Dios sigue siendo Dios. Si yo peco, Dios sigue en su soberanía, en su trono y sigue reinando. Pero si yo peco, ese pecado me afecta a mí. Y como ese pecado me afecta a mí, entonces le afecta a Dios porque ve a su hijo sufriendo por este pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros a veces cuando creemos que es que a Dios le afecta, es que Dios no quiere, y no lo vemos como que es que el pecado me afecta a mí. Entonces a veces que nos enojamos con Dios porque no entendemos algo, una de las a veces de lo que pensamos y otros lo hacen es que me voy a ir de la iglesia, me voy a alejar de Dios para que sienta, ahora sí me voy a ir, para que Él vea que como que nos estamos vengando de Dios y entonces me voy porque es que esto le va a afectar a Él porque seguro creemos que lo va a chiquitar. Pero cuando nosotros hacemos o tenemos esas clases de conductas, al único que estamos afectando realmente es a nosotros mismos. Cuando Dios da los mandamientos y los establece, no es porque Él quiere, yo quiero poner estos mandamientos porque yo quiero ponerlos porque sí, por mí. Si tú ves los mandamientos, cada mandamiento lo que está haciendo es guardarte a ti para que tú puedas vivir en una vida pacífica, una vida libre y una vida de gozo aquí en la tierra. Es como si alguien nos dijera en ese momento, yo les voy a dar un carro. Este ejemplo lo he mencionado en algunas otras ocasiones. Yo les voy a dar un carro a cada uno de ustedes, dice el alcalde, el gobernador. Y todos van a empezar a salir con su carro y hagan lo que quieran con su carro. Pueden salir a la hora que quieran, manejar a la hora que quieran. Y usted sale con su carro y hace, mejor dicho, lo que quiera, pero resulta que afuera hay señales de tránsito. Si usted por más que es su carro y usted sabe que le dieron libertad para hacer lo que quiera, pero usted no respeta las normas de tránsito, ¿qué va a pasar? Pues va a haber accidentes, se va a estrellar, lo van a multar, puede hasta morir por un accidente, puede atropellar o usted ser causante de la muerte de otra persona. Usted tiene una libertad. Pero cuando hay unas señales afuera, las señales no te las están dando porque es que te quieren molestar la vida. Las señales de tránsito están para que tú en tu carro puedas conducir de una manera segura y para que los otros también. Yo recuerdo hace muchos años con mi esposo fuimos a un país de Sudamérica y teníamos que, en la capital de ese país, había una autopista, o sea, no sé, de muchos carriles. Y teníamos que atravesar, abordamos un taxi y teníamos que atravesar esa autopista de lado a lado así, los carros venían así, nosotros teníamos que atravesar
de esta manera, pero no había semáforo, porque en esa ciudad como que casi no habían semáforos. De hecho, el tráfico era muy, muy duro. Cuando nosotros empezamos y el taxista empezó, era metiendo, o sea, todo el tiempo mi esposo y yo éramos como que ya va a haber el accidente, ya nos vamos a estrellar, porque mientras no hayan señales de tránsito que permitan que los carros puedan transitar, va a ser muy difícil poder manejar con tranquilidad. Cuando el Señor da los mandamientos y todo lo que está en la palabra, eso no va a ser a Dios más Dios. Dios ya es Dios, no puede haber más arriba de Él ni menos abajo de Él. Esto que Él nos da es para que nosotros aquí en la tierra podamos vivir de la mejor manera. Cuando dice no adulterarás, no fornicarás, no robarás, todo eso es para que usted pueda vivir mejor, porque lo ama tanto que si no le da instrucciones para que usted viva aquí en este mundo, usted va a tener una vida caótica. Entonces, el pecado me afecta realmente a mí, le afecta a Dios porque Él no me quiere ver mal a mí, pero realmente el pecado afecta a mí. Por eso es que tú tienes que entender cuando te alejas de algo, ay, no es que a Dios no le gusta y entonces me voy. No, es que eso me afecta a mí, por eso me voy a alejar. Obviamente Dios se entristece cuando desobedecemos, pero es por esta razón, no porque eso le afecte en sí o se vaya a debilitar por el pecado nuestro. Susana Wesley, la esposa de Juan Wesley, una gran mujer de Dios, define el pecado de esta manera: es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios, te quite la pasión por las cosas espirituales. Y escuche, en otras palabras, cualquier cosa que le aumente el poder de la carne sobre tu espíritu. Susana Wesley describe el pecado y esta última frase dice, en otras palabras, como en resumen, es cualquier cosa que aumente el poder de la carne sobre el espíritu. Cuando yo recibo el Espíritu Santo dentro de mí, empieza el Espíritu Santo a hablar a mi espíritu para que el Espíritu Santo pueda controlar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las emociones que nos quieren regir. Ayer yo le estaba hablando esto a mi hija porque ella está en una etapa de preadolescente y estamos ya trabajando mucho la manera de contestación de ella. Y yo me senté y le hablé justamente esto que les voy a decir a ustedes. Cuando yo le dije, el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti, Él empieza a ayudarte a luchar con esto que te está llamando a hacer la carne, a contestar mal, a decir, cosas malas, etcétera, etcétera. Si hay dos luchas dentro de ti, lo obvio es que va a ganar la que más fuerte esté dentro de ti. Si tú alimentas más tu espíritu, les decía yo a ella, tu espíritu va a ser como un hombre fornido dentro de ti, con músculos, que va a tener la fuerza que cuando la carne, otras cosas le digan, él va a estar tan fuerte que va a decir, no, aquí nos quedamos. Pero si tú no nutres a tu espíritu, sino que tú nutres es a la carne es la que va a tener los músculos y va a estar grande, tu espíritu va a estar debilucho y flaco, y cuando la carne diga algo, por más que el espíritu hable por allá con una vocecita, tu espíritu, entonces la carne va a reinar, porque es la que tú estás alimentando. Y le hablaba yo a ella la necesidad que tú alimentes el espíritu, porque lo único que te va a ayudar a sobrellevar todo esto que te está llamando de este otro lado, recuerden que estamos aquí en esta santidad posicional, todo lo que te va a llamar de este lado, lo único que nosotros podemos ayudarnos para decir no, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, no hay otra manera. Y eso es lo que le explicaba yo a ella. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuchen, es lo que estaba diciendo Susana Wesley. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Dice, si por el Espíritu, con E mayúscula habla del Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne. ¿Cómo lo haces morir? Cuando lo alimentas, y Él puede ponerle el pie cuando la carne te esté llamando, porque siempre te va a llamar y siempre te va a decir. Esta es una lucha que nosotros tenemos continuamente. Pablo, más adelante vamos a hablar de Pablo porque él lo narra. Entonces, ¿cuál es la manera para que nosotros podamos destronar el pecado? La respuesta es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de poder hacerlo. Por eso es tan importante la justificación, que tú hayas recibido al Señor como tu Salvador, porque si no hay este proceso y el Espíritu Santo no mora dentro de ti, por más que tú quieras, no vas a poder lograrlo. Romanos 8:16 dice,
el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, cuando está dentro de mí, es ese ente o esa entidad que habla a mi espíritu. El Espíritu no le va a hablar el Espíritu Santo no le va a hablar a la carne ni a las emociones. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando yo escucho lo que el Espíritu me está hablando, yo voy a poder tener dominio sobre mis emociones y sobre mi carne. Ahora, hay un libro que me estoy terminando de leer que se lo recomiendo, se llama Una grieta en tu santidad de Kevin DeYoung. Es un libro excelente y ahora voy a dar algunos apuntes de lo que en este libro hablaba sobre lo que es santidad y lo que no es la santidad. La primera cosa que quiero hablar, que el escritor comenta, es que la santidad me lleva a obedecer, pero no solo por las consecuencias. Entonces ya entendemos que estamos acá, ya entendemos que hay una lucha, ya entendemos que allá nos están llamando, ya entendemos que mi deber es mantenerme en esta posición que ya Cristo ganó por mí en la cruz y por esa justificación. Entonces va a haber una lucha continua. Pero dice, la santidad me lleva a obedecer no solo por las consecuencias. Cuando tú quieres obedecer a Dios por miedo a las consecuencias, en algún momento va a pasar que finalmente tú lo vas a hacer. Cuando solo tú tienes miedo, es que si yo, por ejemplo, soy infiel, pues tengo miedo a todo lo que viene. Cuando tú no entiendes que el pecado te afecta a ti, personalmente, que afecta tu vida, que te destruye, sino que afectas a Dios, tú tienes miedo de las consecuencias, no del pecado. Entonces tú llegas a tener temor de consecuencias, pero no aborrecer al pecado. Cuando tú no llegas a aborrecer el pecado, mi hermano, en algún momento que tú tengas un bajón, porque los vamos a tener, bajones espirituales, vas a llegar allá. Porque si es solo por miedo a las consecuencias, muy fácilmente vamos a estar en este camino de donde ya nos sacó Cristo. Cuando tú haces porque aborreces el pecado, porque entiendes que el pecado te afecta a ti, va a ser diferente tu lucha contra el pecado y por mantener esta santidad progresiva de la que hablamos. La santidad debería ser una respuesta mía al amor de Dios. Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La santidad debe ser una respuesta al amor. Yo veo a ese ser tan maravilloso, tan grande, entiendo la santidad, entiendo que todos los mandamientos están es porque Él quiere que yo pueda vivir en paz aquí. Entiendo que el pecado no es que le afecte a Él en sí, sino que me afecta a mí, por eso le afecta a Él. Y cuando puedo entender todo eso en respuesta a ese amor, a que este lugar yo no me lo gané, sino que fue por la cruz que estoy acá, esto me va a hacer a mí entender que yo debo obedecer por amor, no por miedo, no por temor, no por legalismo, sino por amor. La vida cristiana no se trata de religión, sino de relación. Cuando yo tengo una vida de religión, entonces yo obedezco cosas externas, pero mi interior puede estar destrozado, porque no me interesa el interior, sino lo que puedan ver, lo que la gente pueda ver, los frutos externos que yo pueda mostrar. Hace unos días, o el mes pasado, que hablamos acerca de la serie pasada, de la búsqueda de Dios, yo en uno de los temas pude hablar de Judas y hablamos cómo él tenía esa forma externa que todo el mundo creía que era, pero su interior estaba tan alejado de Dios. Eso es lo que está hablando, no es religión sino relación. Estamos hablando de que tu respuesta a esa relación con Dios se debe mostrar en los frutos. Lo que yo hago no debe ser simplemente por agradar al otro, sino en respuesta a lo que yo veo. Así como los ángeles cuando veían a Dios, la respuesta de ellos era decir santo, 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 porque fue una respuesta de lo que veían. Mi relación con Dios como resultado debe dar la obediencia. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santos. No dice actúa como santos, dice sed. Cuando está hablando de sed santos, está hablando del interior, está hablando de algo profundo y no solo de expresiones externas. Cuando nosotros solo actuamos, pero nuestro corazón está alejado del Señor, empezamos a tener ídolos dentro de nosotros. El primer mandamiento, siguiendo con este tema de los mandamientos, dice: amarás a tu Dios sobre todas las demás cosas.
este mandamiento Dios no lo puso porque yo necesito que me adoren y vengan y póstrense y me adoren. Dios no necesita nuestra adoración. Este mandamiento fue dado porque somos nosotros los que necesitamos postrarnos y adorar. Es parte de nuestra esencia. Cuando Él lo coloca, no es por el ego de Dios, es tan grande que necesita que le adoremos. No, Dios es santo, Dios tiene cantidad de ángeles, arcángeles cantándole santo, santo, santo. Él no necesita de nosotros. Cuando Él coloca esto es porque si nosotros no lo tenemos a Él, van a haber ídolos dentro de nosotros que van a ocupar ese lugar. Y en el Salmo 115:8, todo el Salmo 115 habla de los ídolos, pero en el 8 dice, se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. En otras palabras, nos transformamos en lo que adoramos. Cuando tú tienes un ídolo en tu corazón, ya sea el deseo carnal, del deseo de los ojos o de la vanagloria de la vida, ese ídolo que tú tienes va dándote forma, te va moldeando y te va transformando. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, su ídolo, los deseos de la carne, entonces han caído en pornografía o en cosas sexuales. Si tú sigues teniendo esto en primer lugar en tu corazón y te estás dejando llevar, este ídolo empieza a darte forma y ya te alejas del diseño original y empieza a formar algo en tu mente, en tus emociones, y tal vez te vas a convertir en una persona que tú jamás pensaste que te ibas a convertir. Por ejemplo, la mentira. Empiezas con una mentira y terminas siendo una mentira tan grande porque has dicho tantos que pensaste, yo no pensé que fuera a llegar hasta allá, porque ese ídolo empieza a moldearte y a darte su forma, ya no la forma de Dios. Cuando el primer mandamiento nos dice que debemos amarlo a Él y colocarlo como primero en nuestro corazón, es porque tiene un sentido primero para nosotros. Antes de que Él necesite, somos nosotros los que necesitamos. Nosotros somos seres que necesitamos adorar. Si no adoramos a Dios, buscamos qué otra cosa vamos a adorar. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo saca a la esclavitud, pero esos 40 años que ellos pasaron en el desierto fue un trabajo que Dios hizo de sacar ahora a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Aunque Dios los había sacado de la esclavitud, digamos que los llamó de la oscuridad a esta posición, a su luz admirable, en el corazón de ellos todavía había esa idolatría. Ellos habían vivido 430 años en esclavitud. En 430 años, mucha cultura y muchos ídolos y muchas cosas de este pueblo se habían quedado en el corazón. Estos 40 años Dios los utiliza para ahora sacar a Egipto de los corazones de ellos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso a veces las pruebas y los desiertos que vivimos son procesos de desintoxicación que el Señor tiene que tener con nosotros para limpiar nuestro corazón tal vez de ídolos que tenemos. La segunda cosa de lo que es y no de la santidad, según Kevin DeYoung, es que él dice, la santidad requiere esfuerzo. Hay deseos que tenemos que decirles que no. La santidad requiere esfuerzo, sí. Recuerden, la santidad posicional la tenemos por misericordia, por gracia, pero la santificación progresiva sí requiere un esfuerzo. Allá me están llamando, me quieren llevar otra vez para ese lado, pero yo tengo que luchar para permanecer acá. Pablo fue uno de los hombres que tuvo que o explicó mejor en la palabra esta lucha que se vive internamente contra el pecado. Romanos 7, les recomiendo que lean el libro, todo el libro de Romanos, que es excelente, pero vamos a leer un pedazo, Romanos 7 del 19 al 25, un poquito de lo que Pablo habla de esta lucha, parecido a lo de Lutero, lo que él sentía. Versículo 19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer el mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pablo aquí está diciendo, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, él narra la vida que todos vivimos, la lucha que todos vivimos. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está en mí habla a mi mente y me quiere esclavizar a hacer lo malo. Es una lucha constante. Pablo, ¿quién fue Pablo? El apóstol, el que sobrevivió a tantas cosas que querían hacerle, atentados contra él. Pero él está diciendo, a pesar de eso, él tenía esas luchas. O sea, el pecado no es tener la lucha, el pecado es yo dejarme vencer por esto que me está llamando. Versículo 24 dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25,
Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. En ese proceso de justificación y de santificación en el que estábamos hablando. La respuesta está en Jesús. Si nosotros no lo recibimos, el Espíritu Santo no muera en nosotros, esta lucha va a ser imposible de ganar. Va a ser una guerra que ya ganó el pecado. Ahora en el capítulo 8, Pablo sigue diciendo, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Escuchen. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu con E mayúscula que mora en nosotros nos ha dado vida y nos ha libertado de este poder. Cuando habla de libertado es que nosotros tenemos dominio propio y podemos decir, tenemos libre albedrío y podemos decir que sí y que no. Hay cosas que es difícil decir no, sí, pero sí lo podemos hacer, no tenemos excusa. Versículo 5 sigue diciendo: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, escuche, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que son agradables al Espíritu. Aquí vamos a lo que yo le decía a mi hijita. ¿A quién estás alimentando? ¿A la carne, a los deseos, a los placeres, o estás alimentando al Espíritu? Porque de esa respuesta pues tendrás tú la seguridad que quién va a ganar. El mal que mora en nosotros, la carne que nos llama, o el Espíritu Santo que está habitando en nosotros. Versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y en Filipenses, quiero leer nuevamente Pablo hablando, 13 y 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Él está hablando de una carrera, de una meta. Pablo dice: yo mismo pienso que yo no lo he logrado, pero yo hago una cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo caminando, sigo luchando. Yo sé que no lo he alcanzado, sé que me falta, pero sé que he avanzado mucho y voy a seguir y a proseguir el camino que tengo por delante, a ese llamamiento que Cristo nos ha hecho a todos. Sed santos porque yo soy santos. Eso es un llamamiento que Él tiene. Recuerden que no lo está pidiendo Dios porque yo quiero que sea santo porque sí. No, es porque esa santidad me va a beneficiar a mí aquí en la tierra. Vivir en santidad, cumplir sus mandamientos, al que más beneficia es a nosotros mismos. Otro punto. La santidad no trae la aprobación del mundo. Si tú piensas que en ese camino a la santidad vas a tener aquí aplausos del mundo, estamos equivocados. Voy a leerle esta parte del libro donde Kevin DeYoung dice: guardarte para el matrimonio, permanecer sobrio un viernes por la noche, rechazar un ascenso que te aleja de estar en la iglesia, negarte a decir malas palabras, apagar el televisor cuando tengas tentación. Este tipo de cosas el mundo no las entiende. No esperes que lo hagan. El mundo no tiene porristas al camino de la santidad. Si tu lucha hacia la santidad es buscando la aprobación de alguien o del mundo, perdiste. Porque algo que es ciertísimo de lo que dice acá es que el mundo no te va a dar porras mientras tú caminas o mantienes esta posición. El mundo lo que va a hacer es decirte: pero usted es bobo, usted es boba, usted está perdiendo lo bueno, pero tan exagerado, pero tan religioso, pero ya le transformaron la mente. Eso es lo que vamos a recibir del mundo. Entonces no esperemos los aplausos cuando vayamos caminando en contravía de todo lo que el mundo está ofreciendo acá. Si queremos aplausos, imaginémonos los que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Pero aquí, mientras busquemos aprobación del mundo, pues estamos mal. Necesitamos buscar la aprobación del Señor. Yo recuerdo que en el libro decía que a nosotros nos van a ver extraños cuando estemos caminando hacia este lado. Bueno, tengo muchas anécdotas, pero hay una específica. Hay cosas que Dios nos manda a todos, pero hay cosas que el Señor nos habla específicamente, como convicciones personales. Cuando mi esposo y yo nos casamos, también lo compartimos en algún momento en una palabra para parejas. Desde que mi esposo y yo nos casamos, este año vamos a cumplir 15 años, el Señor nos colocó a no tener cable, o sea, tener televisión, pero no tener parabólica o cable, o sea, no tener canales. Y aquí en Colombia, si uno
no tiene acceso a una de estas empresas que pues canales ni nada de eso, pues los canales regionales tampoco se ven muy bien. Bueno, ahora ya hay un aparatico, pero digamos que en ese momento no. Entonces realmente desde que nosotros nos casamos no hemos tenido nada, o sea, no sabemos cuál es la novela que está de moda, o sea, no conocemos nada de la televisión nacional. Y bueno, cuando ya tuvimos a nuestra hijita, empezamos con una empresa de películas y bueno, vemos lo que queremos y le colocamos a los niños lo que ya está filtrado por nosotros. Es como la televisión que nosotros vemos, pero de resto nosotros no vemos. Nosotros también dijimos que íbamos a tener un solo televisor y lo tenemos en ninguna habitación, lo tenemos en la sala de televisión, porque todos tenemos que ver lo que todos estamos viendo. Es algo no que todo el mundo lo tiene que hacer, como les digo, es una convicción personal que el Señor colocó en nosotros. Hace unos años quisimos cambiar el televisor y compramos un televisor muy bonito, más grande, y el Señor que nos fue a instalar el televisor, entonces Él nos dijo, y bueno, qué empresa teníamos de cable, y bueno, yo le expliqué que nosotros no teníamos. Bueno, y él era aterrado, ¿cómo así? Y entonces ustedes qué ven, y cuando llegan por la noche entonces qué hacen, y era como que estuviera hablando con extraterrestres. Él no podía creer que nosotros durante todos esos años no tuviéramos. ¿Y para qué quieren un televisor así? Yo no, es que nosotros vemos lo que nos gusta es ver películas los fines de semana, y los niños pues entre semanas se les deja ver, bueno, explicándole a él, pero él salió de esa casa como que no, esta gente está, mejor dicho, loca, y así nos van a ver. O sea, mucha gente de afuera nos van a ver cuando hayan cosas o convicciones personales, o simplemente que estemos caminando hacia ese camino. No vamos a recibir porras de uy, qué bien, lo están haciendo muy bien, chévere cuidar a sus niños de la televisión, chévere que ustedes se cuiden de todo no, al contrario, lo que recibe es uno, esta gente está loca, está mal. Pero cuando tú caminas no esperando esa aprobación de la gente y del mundo, sino que tú caminas esperando la recompensa eterna, eso es suficiente. El último punto: la santidad no se adquiere por el conocimiento. Tenemos un concepto errado que entre más conocimiento, más santidad vamos a tener. Y esto es un mito que hoy quiero que dejemos acá. El conocimiento no necesariamente me va a dar más santidad a mí. Hay personas que conocen mucha palabra y no hacen lo que conocen. Entonces, no necesariamente, no estoy diciendo que no leamos, claro. Tenemos que leer y conocer qué es lo que Dios quiere. Lo que estoy diciendo es que ese conocimiento no necesariamente nos va a traer santidad. Lo que va a traer santidad a nuestra vida es la aplicación de ese conocimiento, por poco que sea. Que si tú conoces nada más 5 versículos, pero si los aplicas, estás siendo una persona sabia y te está llevando a la santidad. Pero si tú conoces muchísimas cosas, has leído muchísimas libros o palabras, tienes una muy buena memoria y tienes muchos versículos en tu mente, pero si no los aplicas, pues no necesariamente, si no lo aplicas no estás caminando al camino de la santidad. Y no podemos, a veces nuestra conciencia la calmamos con el conocimiento, pero hoy les quiero decir, el conocimiento no necesariamente me lleva a la santidad. Paul Tripp dice, la pregunta que tanto debemos hacernos es: ¿qué tanto mi vida ha sido moldeada por el conocimiento de la verdad? Realmente no es qué tantos versículos me sé, sino qué tanto mi vida ha sido moldeada por el conocimiento de la verdad. El conocimiento no me exonera a mí de la lucha que yo tengo que tener todos los días. Más bien el conocimiento me da herramientas para tener esa lucha con más autoridad. El conocimiento no me exonera de luchar, de esa lucha diaria. Más bien el conocimiento me da las herramientas o me da más herramientas para poder yo luchar contra esto que me está llamando de este otro lado. Lo que les quiero decir, y Romanos, nuevamente voy a este libro de Romanos, del capítulo 12 al 16, Pablo nos habla de un evangelio práctico. A veces creemos que solo los pecados más extremos, pornografía, drogas, pero en la práctica del día a día hay muchas cosas las cuales nos pueden llevar al camino de la santidad. Quiero leerles Romanos 12, del 14 en adelante, dice, como ejemplos que Pablo está diciendo: no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. ¿Cuántos hacemos esto? ¿Cuánto bendecimos a las personas que nos maldicen o ponen tropiezo en nuestro camino?
Versículo 15, si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. ¿Cuánto nos alegramos por los logros de los demás? ¿O no será que más vienen sentimientos de envidia, de rabia, de cuestionamientos cuando vemos el avance de otro? Esto es parte del camino a la santidad también. Versículo 16, vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. ¿Cuántas veces hemos pasado por encima del otro porque tenemos un título, porque tenemos una posición? ¿Cuántas veces el orgullo ha estado en nuestra vida? Esto es parte, este es el evangelio práctico que está hablando Pablo. No es el conocimiento, es la práctica de ese conocimiento. Versículo 17, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. ¿Cuántos no queremos vengarnos cuando alguien nos hace mal o nos alejamos o nos da rabia? ¿Cuántos queremos que le pase algo malo a esa persona que nos hirió a nosotros? Eso es el evangelio práctico. Versículo 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada uno su merecido. Quítate ya esa rabia y esa cosa que tienes en tu corazón de yo me voy a vengar y es que me las paga y es que déjalo y entrégale eso al Señor y el Señor en su tiempo obrará. No, Señor, es que yo te pido para que le vaya mal. Esa no es la oración. Deja que Dios en su justicia y en su misericordia la tenga con Él. Queremos misericordia para nosotros, pero no queremos misericordia para los demás. Finalmente el versículo 21 dice, no se dejen vencer por el mal. Por el contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. No se dejen vencer por el mal, por el contrario, venzan el mal con el bien. Mis hermanos, con esto o esta introducción o esta enseñanza de hoy, lo que les quiero decir es que nosotros tenemos un llamado a mantener una posición. Esa posición que ganamos por misericordia, por gracia, que el Señor nos da las herramientas para que podamos permanecer y que cuando el Señor nos llama a que vivamos en santidad, primer beneficiado somos nosotros mismos. O cuando tú andas en santidad, tú no sientes un ambiente diferente en tu casa, tú no sientes un ambiente de paz con tus hijos, con tu esposa, en tu oficina. Cuando tú andas hacia este camino, no ves los cambios que hay en tu vida, no ves que esto el primero que beneficia antes de cualquier otra cosa es a ti y por ende a tu familia. Yo lo que les quiero decir hoy o el llamado que les tengo es no se cansen de hacer el bien, como dice Gálatas 6:9. Porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. No se cansen de mantener esa lucha con todo lo que los está llamando. Permanezcamos fe en la posición que ya Cristo ganó por nosotros. No escuchemos lo que el mundo está diciendo. No busquemos la aprobación del mundo. Busquemos la aprobación del Señor. Busquemos lo que el Señor quiere de nosotros. Caminemos hacia Él. Caminemos hacia la luz. 1 Corintios 10:12 dice: si ustedes piensan que estar firmes, tengan cuidado de no caer. Todo esto teniendo en cuenta que finalmente todos los días necesitamos dependencia de Dios, porque todos los días vienen los ataques. El que cree estar firme, dice en 1 Corintios, mire que no caiga. Quiero que hoy cierren sus ojos allí donde están y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en este tiempo, Señor. Gracias porque sé que hoy has quitado vendas de los ojos de muchos. Sé que hoy nos has dado entendimiento, tal vez con más claridad acerca de la santidad, acerca de lo que tú quieres de nosotros y acerca de lo que la santidad y el pecado hace primeramente en nosotros, de los beneficios que nosotros tenemos por esto, Señor. Y hoy nos rendimos delante de ti, hoy te reconocemos como Señor y Salvador, hoy reconocemos tu gracia y ese favor tuyo son los que nos tienen en esa santidad progresiva, posicional. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, por haber creído que al alejarnos de ti estamos hiriéndote a ti o que estamos peleando contigo, cuando los que más nos estamos hiriendo al alejarnos de ti somos nosotros mismos. Ayúdanos a caminar en este camino a la santidad, ir en contra de la corriente si es necesario, pero entendiendo que todos los parámetros, los mandamientos, las enseñanzas que hay en tu palabra es para que nosotros podamos vivir una vida con gozo y en la plenitud, Señor. A veces no vivimos en el gozo y en la plenitud que deseamos porque no estamos cumpliendo con las normas que tú has colocado en tu palabra, Señor. Así que yo te pido que coloques el querer como el hacer en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, se establezca
establezca y permanezca en nuestra vida, Señor, y que nos ayude con esta lucha, como Pablo decía, esta lucha diaria que tenemos, que cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Pero finalmente Él dice, la respuesta está en Cristo Jesús. Así que hoy te damos gracias por tu Hijo, Padre, porque a través de la cruz tenemos ese acceso a la santidad, ese acceso al Espíritu Santo que nos ayuda todos los días en nuestro batallar, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Espero que este tema haya aclarado al menos algunas dudas en cuanto a la santidad. Dentro de 8 días, si Dios quiere, nos vemos nuevamente con un tema de esta nueva serie de Hablemos de la Santidad. Que Dios los bendiga.